Los gobiernos no pueden resolver las cosas por sí solos, pero necesitamos un código de trabajo, porque el mundo laboral del 1992 no tiene nada que ver con el mundo laboral del 2022. Hay inversiones por 30.000 millones de pesos con otras 32 obras de aquí al final del año que son importantes. El presidente Luis Abinader y su gobierno cumplen 2 años en el ejercicio gubernamental y por supuesto hay que pasar balance, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la sociedad dominicana. Y una de las personas que nos puede ayudar a pasar balance es el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, que llegó como provisional o como interino ante la petición de Lisandro Macarrulla, que estaba como ministro de la Presidencia y pidió una licencia que ya se convirtió en salida definitiva por su decisión de separarse del gobierno. Lisandro Macarrulla tiene razones específicas para separarse del gobierno y hay que presentar a Joel Santos, que ya todo el mundo lo conoce, está siendo conocido. Él es economista, un economista graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magna cum laude. Era gerente de la administradora de fondos de pensiones de Banreservas, del Banco de Reserva, y en esas funciones además desempeñaba las funciones de asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de turismo. Pero Joel Santos tiene una gran experiencia como gerente, fue presidente de Azonahores, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, colaboró en la preparación del programa de gobierno del PRM, es decir, que no es un extraño, digamos, en el ámbito de la planificación, tiene una especialización en negocios internacionales, ha trabajado en el sector hotelero, como habría que suponer porque estuvo como presidente de Azonahores, estuvo 10 años trabajando en el área de planificación del grupo BHD, planificación y desarrollo de nuevos negocios, y además fue vicepresidente de Coral Hotels and Resorts y trabajó en el Citibank, en Codetel y en la compañía Tricom. De modo que ese es un poco el pedigrí, por decirlo, el currículum de Joel Santos. Y queremos aprovechar que está con nosotros para que nos explique un poco su ingreso al gobierno. ¿Cómo es que se da esta entrada al Ministerio de la Presidencia, que es el más importante de los ministerios, de manera provisional inicialmente, y uno supone que esto va a ser confirmado ahora en las próximas horas por el presidente Luis Abinader? Bueno, ante todo un saludo, estar muy contento de estar de vuelta, porque la verdad que me unen muchos años a este programa. Sí. En distintas circunstancias pues he estado presente conversando sobre distintos temas. O sea que la verdad que un honor estar en el programa desde nuevo. Bueno, la realidad es que dicen que la política es hija de las circunstancias. Sí. Y creo que pues en mi caso siempre se ha dado esta situación en mi corta vida, como vamos a decir, dentro de la política. Pero la realidad es que, bueno, como bien tú mencionaste, yo estuve desempeñando mis funciones en AFP Reserva como gerente y además era asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de turismo, porque es el área donde he estado en los últimos años más ligado, aunque también he tenido diferentes actividades financieras en el área financiera. Tú mencionaste, pero también fui presidente de la Bolsa de Valores en este interín. Sí. Y bueno, en ese escenario, pues se da pues yo diría lamentable situación de que Lisandro Macarrulla, uno de los importantes artífices de este gobierno, pues tiene que tomar una licencia y eventualmente somete su renuncia. Pues yo pienso que el presidente Abinader, pues siempre, y ya esto es una especulación de mi parte, pero por lo menos en lo que a mí respecta siempre ha sido así.
siempre he estado a la disposición de él para lo que haya sido, para lo que sea necesario. Y esa ha sabes sido la que relación que hemos tenido. tu designación interina como ministro de la presidencia resultó una sorpresa porque una de las cosas que siempre se dijo en los casi 2 años que estuvo Lisandro Macarrulla es que era necesario en esa posición un hombre muy vinculado o más fuertemente vinculado al partido, como ministro de ministros, por decirlo de algún modo, Bueno, y como prácticamente vocero del Poder Ejecutivo también, porque los proyectos más grandes, los proyectos y programas pasan por ese Ministerio de la Presidencia, negociaciones, acuerdos. bueno, la realidad es que yo creo que el presidente Luis Abinader ha dado una señal de que, y hay que recordar algo, el presidente Abinader es un gerente en sí mismo, es una persona con una capacidad de estructurar, de desarrollar, y una capacidad también, por su experiencia, vamos a decir, empresarial combinada con la política, de colocar fichas en un tablero. Y pues obviamente a veces no todos los movimientos se interpretan correctamente, pero un gerente está constantemente colocando fichas en un tablero y buscando la manera de eficientizar lo que es una actividad, en este caso, la actividad política como presidente de la República. Entonces, es un barco donde se va balanceando, donde el balance no es solo, vamos a llamarlo políticos y técnicos, sino también de diferentes actitudes, donde se persigue un fin de lograr objetivos. Y claramente el principal trazado del presidente de la República está muy orientado a los objetivos. Entonces, no se puede mirar un solo aspecto para tratar de entender las decisiones que toma el presidente Abinader en este caso. Entonces creo que obviamente él tiene sus razones para tomar sus decisiones. Siempre le ha dado, y eso a mí me consta, siempre le ha dado importancia al partido, lógicamente, pero obviamente todo es un balance de decisiones. Yo no soy un extraño total al partido tampoco. He trabajado muy de cerca al PRM y al presidente Abinader desde el año 2012, aunque obviamente lo hacía al yo ser un empresario, pues lo hacía desde un aspecto un poco menos visible. Más discreto, ¿sí? Más discreto. Eso fue cuando él estuvo en la candidatura vicepresidencial. Desde la candidatura vicepresidencial, eso es correcto. ¿Tú eras parte del equipo estratégico? Parte del equipo de planificación. De planificación, correcto. Ya. Y desde ese momento, pues he estado trabajando con él muy de cerca en todos estos aspectos. Por lo tanto, muchas personas del partido, inclusive, no les resulta extraño porque cuando ellos estaban incorporándose ya me habían visto allí. Yeah. Esa es una realidad. Pero vuelvo a reiterar que el presidente sí toma en cuenta a todo lo que es el partido. Y la verdad es que desde mi posición también hay que tener un balance. Un balance entre todos los objetivos y también tomar en cuenta a todo lo que son los miembros del partido. Joel, y en estas semanas, ¿qué ha pasado en la posición de ministro de la presidencia? ¿Notas la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace? Bueno, yo sigo, obviamente mi mentalidad también es de hacer muchas cosas. Sí. Y mi mentalidad también es muy orientada a resultados y objetivos porque es como he sido entrenado y lo que he hecho toda mi vida. Lógicamente, los procesos son un poco distintos, pero sigue habiendo un elemento fundamental a nivel de gerencia y a nivel de lograr objetivos desde esta posición. Y sigue habiendo un elemento humano importante. El trabajo con los equipos, la relación, la comunicación con las personas sigue siendo fundamental en todos los ámbitos. Y uno tiene que desde el principio apoyarse en ese objetivo. Eso me ha dado resultado en toda mi vida profesional
y entiendo que en este nuevo reto que estoy desempeñando, obviamente, hasta que el presidente pues tome o decida qué va a hacer, pero mientras tanto, claramente, sin lugar a dudas, estoy muy contento de lo que estoy viendo. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que se le puede dar un importante apoyo al presidente de esta posición. Ya. Hay un balance que debemos hacer en estos 2 años de las decisiones más difíciles en una administración que, digamos, no previó que iba a haber una guerra en Ucrania, una intervención rusa, que iba a haber una inflación internacional en la dimensión en la que hemos tenido. Hasta ahora, ¿qué has percibido tú? ¿Cuál ha sido el mayor problema que ha tenido esta administración para poner en marcha los objetivos del presidente lo he oído varias veces, mejoría de la calidad de vida de la sociedad dominicana? Sí, claramente una cosa es planificar un plan de gobierno sin estos elementos, es decir, sin una pandemia, sin una guerra, sin una inflación, porque la verdad que ha sido un mundo muy distinto. El mundo del 2020 para acá versus el mundo pre-2020. Sí. Y claramente el tema reside en los recursos. Los recursos que el gobierno dominicano ha tenido que dedicar, y me voy a referir solamente a la pandemia, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos en políticas sociales para amortiguar una situación que obviamente el mundo pre-2020 nunca se imaginó que sucedería. Y a esto le añadimos algo más difícil de ponerle cifra, que es la guerra ucraniana rusa, la cual cuando parece que estamos regresando a la normalidad, pues estalla este conflicto que pudiera tener consecuencias inclusive más profundas que las del COVID-19 vamos a decir, las huellas que puede dejar en el mundo si esta guerra se continúa prolongando. Por lo tanto, el mundo encontró una solución a través de las vacunas, a través de otras medidas, encontró una solución a la pandemia. Una solución a una guerra se puede encontrar, pero las secuelas inclusive son más profundas que lo del COVID-19. Sin embargo, yo debo resaltar algo. En medio de este escenario, yo siempre he dicho que tú te puedes encontrar con presidentes muy buenos en ciertas circunstancias y que en otras circunstancias no necesariamente son buenos. Creo que vamos a ponerlo de esta forma. Creo que el presidente Luis Abinader tuvo mala suerte, él, de que cuando llega a la presidencia le cae esta situación. Pero la República Dominicana, dada esta situación, tuvo la suerte de encontrarse con Luis Abinader. Porque se ha encontrado con un presidente cuyas características naturales están hechas, y es una pena que él me vaya a escuchar decir esto porque no lo estoy ayudando. Sí. Pero es un presidente hecho con características para manejar crisis como esta. Y son muy pocos son muy pocos los presidentes que pueden manejarse en estas circunstancias. Tú, para un momento de un boom económico, te puedes encontrar muchas personas con la capacidad de manejar una situación. Tal vez no la aprovechen al máximo, pero pueden salir bien. Pero no es lo mismo un presidente que tenga las características para manejarse en una crisis. Eso significa planificación, contacto con cada elemento, seguimiento al detalle. Vamos a comenzar con el primer elemento básico. Sí. Yo voy a llegar ahí, ciertamente.
Pero el primer elemento es liderazgo. Liderazgo. El presidente Luis Abinader asumió el liderazgo directo de la pandemia. Y lo puedes ver en su decisión, que tal vez hubiera sido distinta en otro escenario, de liderar el gabinete de salud, de liderar el gabinete turístico, para solo mencionar dos. Porque él entendió, que tenía que asumir un liderazgo directo en medio de una crisis. Sí. Eso significaba asumir los riesgos de la toma de decisiones. Lo que me lleva al segundo elemento, sí, que tiene un término más dominicano. Yo no lo voy a mencionar, pero yo voy a ir al más suave. Un presidente con agallas. Ya. Que es también requerido en estas circunstancias. Las agallas eran necesarias para tomar los riesgos necesarios, las decisiones, porque te voy a decir algo, a nivel gerencial, tú puedes tomar las decisiones correctas, pero tú tienes que tomarlas a tiempo. Sí. Y hubieron muchas decisiones durante este proceso que el presidente Abinader no solo tomó la decisión correcta, sino que las tomó rápido. Por ejemplo, la compra de las vacunas. Por ejemplo, el acceso a las vacunas. Por ejemplo, la compra de las vacunas. Sí. Por ejemplo, la apertura gradual de la economía. Hoy se dice muy rápido. Pero tú estabas en ese momento ahí, teniendo que decidir eso, con la mitad de los participantes diciéndote, presidente, sobre todo, obviamente, como es natural, el personal médico. Sí. Diciendo, presidente, eso es un riesgo muy grande. Sí. Presidente, tenga cuidado. Sí. Y luego está el tema de la tercera dosis, que fue un hecho en el que República Dominicana se destacó prácticamente en todo el mundo. Así es. La tercera dosis. Así es. Y entonces eso nos lleva, con liderazgo y con agallas, caemos entonces en el elemento de la organización y la decisión de gerenciar crisis, que muy correctamente tú la mencionaste. Pero sí, se requerían de los dos primeros para poder ser exitosos en este proceso. Entonces, por eso es que digo que República Dominicana, y lo reitero, República Dominicana tuvo la suerte, el presidente tuvo la mala suerte de que le tocó una situación de crisis, pero República Dominicana tuvo la suerte de que le tocó un Luis Abinader en estas circunstancias. Aparte del sector turístico, está en general el tema de la recuperación del empleo, porque hubo una pérdida muy fuerte del empleo en general y el gobierno tuvo que aplicar políticas de compensación. Ahí están todos los programas de auxilio, devolución del salario, etcétera, que se tomaron en cuenta. Con un costo fiscal importante, en un momento en el cual verdaderamente, porque hay que entender en la situación que llega el presidente Abinader al gobierno, no es que llega con una posibilidad de gastar recursos totalmente abierta, es decir, la estrechez fiscal ya existía en el país inclusive antes de la pandemia. Yeah. Por lo tanto, ya tú llegas con una estrechez fiscal que te genera muy poco margen de maniobra, pero dentro de ese margen de maniobra, es como dicen, el barco hay que meterlo por ese pasito, y se toma la decisión de meter el barco por ese pasito, con todos los riesgos que... ¿Y cómo es que lo han logrado, esos malabares que han hecho para no generar aumentos en los ingresos vía una reforma fiscal, que ya en 2 ocasiones el presidente la descartó por completo, asumir los costos de los aumentos internacionales de los combustibles, del petróleo en general, y el Estado no traspasar esos aumentos a la sociedad? ¿Cómo que lo han hecho? Te puedo mencionar algunas cosas. Y ahí es que entonces se comienzan a ver algunos de los resultados de las decisiones tempranas. Sí. El ir abriendo la economía gradualmente y mantener un balance entre la salud y el crecimiento económico permitió que la economía se recuperara rápido, 12% en el primer año, y luego un crecimiento estimado para el 2022 de 5%.
lo cual permitió generar, inclusive por recaudaciones fiscales, ingresos adicionales, más de 60.000 millones de pesos en excedentes de captación, lo cual ha ayudado a amortiguar un poco la situación. Pero también ese proceso permitió que los sectores se recuperaran rápidamente. Y no solamente visualizando el crecimiento económico, sino, como bien tú mencionas, crecimiento en el empleo. Dos sectores fundamentales en este proceso: el sector turístico, que ya tú lo mencionaste, y el sector zona franca. Zona franca, sí. Y en el cual se visualizó claramente que puede generar beneficios en el mediano y en el largo plazo. A través, ¿por qué? Porque ¿qué genera esta guerra? Esta guerra y esta pandemia genera la necesidad de que República Dominicana tome un liderazgo por su cercanía a un mercado tan importante como el mercado norteamericano. Entonces comienzas a ver cómo se genera un interés en la República Dominicana como destino de zona franca para, como dicen por ahí, no poner todos los huevos en una canasta de nuevo. Es decir, ya no mirar hacia China, ya no mirar hacia otros destinos en el lejano oriente, y cuando digo lejano oriente a nivel mundial, y acercar procesos productivos hacia países como República Dominicana, que tienen un crecimiento, que tienen una estabilidad, que tienen una paz social, que eso en algún momento lo tocaremos, sí, porque el mantenimiento de la paz social también ha sido fundamental en este proceso, y algo muy claro en la mente del presidente, y uno de los grandes logros del presidente de la República en este proceso, porque tenemos que mirar al resto de América Latina y darnos cuenta cómo la paz social se ha quedado en juego. En países como Chile, por ejemplo, en Colombia, que ha habido cambios políticos importantes como resultado de protestas previas que llevaron a un enardecimiento, crispación social en general. Y ese proceso de balance, pues claramente, ha ido jugando o ha ido trayendo como consecuencia esos puntos positivos y esa posibilidad de que el déficit fiscal no se vaya de la mano. No es que no haya un déficit fiscal, porque obviamente es imposible en este proceso. No es que no sea importante y no es que no sea una preocupación hacia el mediano y largo plazo para la República Dominicana, pero ha sido debidamente manejado y administrado dentro de niveles muy certeros. Y a esto le agrego también, mucha gente habla del tema de la deuda, pero ha habido un manejo financiero de la deuda también muy estratégico, que durante este proceso permitió que la República Dominicana lograra dos cosas. Primero, una mejora de su perfil de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que los plazos de vencimiento de la deuda dominicana se ampliaron y el costo de la deuda, es decir, el costo ponderado promedio de interés, de los intereses, se redujera también en este proceso mediante operaciones de mercado, que reduzca el peso coyuntural que pueda tener la deuda sobre el país. Y el segundo elemento, que también es muy importante, es que en medio de todo esto, República Dominicana mejoró las perspectivas, es decir, el riesgo del país mejoró. Y alguien me puede decir, bueno, pero eso es bueno para una foto, Joel Santos. Sí, teníamos, nuestra clasificación mejoró de negativo a estable, lo cual, bueno, es una foto bonita. Pero es importante recordarle a las personas de que esa clasificación de riesgo país es importante a la hora de colocarte el riesgo cuando vas a tomar deuda. Es decir, te reduce el costo de la deuda. Qué bien. Entonces, por eso es muy importante. Vamos a hacer una pausa en este momento y me gustaría que cuando retornemos, hay otro elemento importantísimo que no lo ha mencionado, pero que es el aumento significativo en el año 2021 de las remesas recibida por el Estado, los ciudadanos de República Dominicana, y que se convierten también en un factor de estabilidad. Así es. Lo que ha permitido que el Banco Central tenga las mayores reservas de la historia en moneda extranjera. En medio de este escenario. En medio de este escenario. Retornamos en un momento con Joel Santos, ministro de la Presidencia.
Mencionaba Joel el tema de las remesas, que es un factor importante y en el que el país ha tenido que hacer una inversión en conocimiento, una inversión social, desligarse, digamos, internamente de una mano de obra y de cerebros importantes que se han ido. Y esas remesas representan un soporte importante para la economía. Pero luego hay otros factores que a mí me parece que son fundamentales en un balance que se puede hacer, y es que en el ámbito de las políticas sociales el gobierno, ya tú lo cuantificaste, 200.000 millones de pesos en 2 años en inversión para que la ciudadanía, la población tenga productos asegurados y además a precios asequibles, ¿verdad? Aparte de la estabilidad social y de la paz social, como tú lo has llamado. Ese factor... Y en ese elemento también hay que sumar la inclusión cada vez más de unas 2 millones de personas adicionales en el seguro del SENASA. Si hablamos del SENASA, hablamos de que es un tema que se subestima, pero la decisión del SENASA de incrementar la cobertura de riesgo catastrófico en 2 millones de pesos por evento, porque no son 2 millones, es 2 millones de pesos por evento. Señores, eso tiene un impacto importante en la población, en el peor de los momentos que puede llegar una persona que lamentablemente tenga una enfermedad catastrófica. Sí. Esa decisión ha sido, fue presentada por el gobierno, pero la valoración que tiene esa decisión, pues yo pienso que todavía ha sido subestimada, porque eso es fundamental en una población que tiene que estar cada vez más protegida. El Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales han reconocido, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, a República Dominicana por la gestión en esta crisis. ¿Hay, digamos, algún secreto que ustedes le hayan transmitido a los organismos internacionales cuando vienen, revisan, conversan con los funcionarios y después que hacen su informe dicen, explíquenme cómo que lo han hecho? Bueno, yo creo que un poco nosotros hemos resumido a lo largo de esta conversación esos secretos que comenzamos con ciertas características, pero también yo pienso que ha habido, si le tengo que agregar otras cosas, ha habido una importante comunicación con el sector privado. Los gobiernos no pueden resolver las cosas por sí solos. Y nunca ha sido la pretensión del presidente Abinader hacerlo. Los gobiernos obviamente tienen sus limitaciones, pero la comunicación y la coordinación con el gran motor de la economía, que es el sector privado, es fundamental en estos procesos. Y no es el hecho de que el gobierno tiene muchos elementos, funcionarios que proceden del sector privado y que su práctica cotidiana, como es tu propio caso, es en el sector privado y nunca había sido en la administración pública. Hablamos al principio, de un tablero de fichas debidamente colocado con un objetivo, y creo que eso se enmarca dentro de esa línea. Y claramente, señor, el sector privado, el sector privado ha tenido una importante y una clara comunicación con el presidente. Los objetivos se han alineado, ha habido mucha sinceridad en todo este proceso y claramente ese apoyo se ha beneficiado a la República Dominicana en sentido general. ¿Qué respuesta tú das cuando oye o te preguntan sobre la acusación de la oposición de que este es un gobierno de los popis, de los ricos? Yo no creo en esos estigmas. Yo no creo en esas denominaciones. Yo pienso que esas denominaciones se utilizan cuando las discusiones no van al terreno de la discusión y de las propuestas donde deberían estar. Esa es mi respuesta a ese tema. Yo pienso que las discusiones y las propuestas deben ir a ver hacia qué hay que hacer. Yo creo importante, y no quiero ni siquiera, no quiero generalizar, porque me cuido mucho en generalizar. Respeto a muchas personas en la oposición
y algunos lo he visto vamos a decir, en ese proceso. Al final, yo pienso que es importante que se hagan propuestas. El rol de la oposición es hacer propuestas y del gobierno analizarlas también. Pero colocar estigma, a jugar al choque social, de colocar a alguien de un bando y a otros de otro, yo pienso que eso ha ido o debería haber quedado en el pasado. Esas discusiones de si izquierda, comunista, sí, soviético, sí, cuando te colocan un estigma, sí, y muchos de los que yo los oigo poniendo estigma, les colocaron estigma en el pasado, y eso es algo que a mí me sorprende. Eso hay que dejarlo atrás y caer en el mundo de las propuestas y de las discusiones. ¿Ha sido exitoso el gobierno en incorporar la experiencia del sector privado a esta administración estatal, como se dijo en principio que era lo que se iba a aportar con la presencia de muchos de los designados? Sí, te voy a responder eso ahora, pero quiero volver a un tema que se me quedó del punto anterior. Sí. El presidente Abinader le ha dado una respuesta pragmática a la oposición. ¿En qué sentido? Continuidad del gobierno. Sí. El presidente Abinader, las cosas buenas que se estaban trabajando en el pasado, las ha continuado. Los proyectos que son de importancia, y menciono uno rápido, la presa de Montegrande, tan importante para el sur del país, se le ha dado continuidad. ¿Qué quiere decir eso? El 911 no se le dio continuidad. El 911 se le está dando continuidad. El metro también, la ampliación. Es correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es una respuesta pragmática a una situación. Yo voy a los proyectos importantes para la República Dominicana, yo no los voy a detener. Se van a continuar y se le va a dar prioridad. Sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando antemano es la prioridad, se llama República Dominicana. Sí. Y las propuestas que hizo el presidente Luis Abinader hace exactamente un año, de 12 proyectos de reformas en las cuales obviamente se confió que iban a atender muchos de los temas del programa de gobierno y que la oposición inmediatamente las rechazó o dijo que no, y eso se puso en manos del CES, el Consejo Económico y Social. ¿Cómo va eso? El CES es otro pilar importante en la sociedad dominicana. Y yo creo que también el presidente le ha dado mucha importancia. Lo considera, toda sociedad tiene que tener ese órgano de discusión, ese órgano no contaminado, vamos a llamarle de esa palabra, vamos a llamarle de esa forma, donde los distintos entes de la sociedad se puedan sentar y buscar soluciones. No es sencillo, no es sencillo. En el corto plazo puede ser más fácil tú irte por el camino solo y como dicen, tú tirar para adelante. Sí. Pero la institucionalidad y las sociedades se construyen por el camino difícil. Y el CES es uno de esos órganos que juegan ese rol fundamental. Se ha avanzado bastante en la discusión de muchas de las reformas. Y la expectativa es que en los próximos meses comiencen a salir algunas de esas reformas ya en el pleno del CES, porque el CES ha trabajado, el CES ha avanzado. No todos los temas son difíciles, no todos los temas se van a resolver desde una vez, pero la sociedad dominicana debe seguir apoyando esa iniciativa del CES. Y el tema de la institucionalidad democrática, la separación de poderes, poder ejecutivo, poder judicial, Congreso, la decisión del presidente de separar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Otra decisión que se enmarca dentro de la misma definición que hablábamos ahorita. En el corto plazo es más fácil, o pudiera haber sido más fácil, haber tirado para adelante, como dicen.
pero de nuevo estamos hablando de institucionalizar un país para que pueda sacar los provechos en el mediano y en el largo plazo. El presidente Abinader no solo está trabajando en la coyuntura, aunque las circunstancias le requieren mucho esfuerzo coyuntural, pero no se ha perdido la visión del mediano y del largo plazo. Y la decisión de independencia del Ministerio Público se enmarca dentro de este tema. Una decisión totalmente acertada, más difícil de lo que las personas puedan juzgar y definitivamente uno de los grandes logros de este gobierno, desde el punto de vista de la decisión. Ya los resultados que traiga eso deben caer dentro de el poder que los está llevando. Pero la decisión de separarlo es una decisión correcta, institucional y que deberá fortalecer a nuestro país en los próximos años. ¿Tú crees que podríamos llegar a una reforma de la Constitución para garantizar que no sea solo la voluntad del presidente? Yo pienso que eso es un tema también que debe continuarse discutiendo y creo firmemente de que los temas necesarios que haya para reformar la Constitución pues perfectamente pueden ser discutidos por la sociedad. Hay otros temas en los cuales no se ha avanzado como se deseaba. Por ejemplo, aún 2 años después de llegado al gobierno del presidente Luis Abinader, no tenemos un código penal que estaba en discusión y en debate desde antes. Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, ha prometido que ahora se va a proponer y que tal vez se puede hacer algún acuerdo. El tema ahí que impide el Código Penal es el tema de las 3 causales y los derechos de minorías o de derechos de personas LGTB que están siendo seriamente limitados. Eso no concuerda con el programa de gobierno del PRM. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, yo entiendo que todos estos puntos de reforma deberán continuar ser discutidos hasta encontrar una solución. El Código Penal, tú lo mencionaste, son códigos que primero tienen muchos años sin reformarse. Y esto es, y aquí viene un tema que pasa con el mismo Código de Trabajo, sí. Pasa con la Ley de Seguridad Social 8701, para mencionarte 3. Mientras esas reformas son como la fruta, que en la medida que van madurando y se le pasa el tiempo, son más difíciles, porque tienen un tiempo para ser reformados, y en la medida que se van añadiendo nuevas variables, pues toma más tiempo reformarlo. Yo entiendo que se puede lograr, el objetivo es ambicioso, pero va a tomar, o es lógico que tome más tiempo, porque los códigos y la reforma van echando raíces, lo bueno y lo malo. Y arrancar esas raíces luego de que no es un proceso sencillo. Pero yo entiendo que la sociedad puede lograr estos objetivos, porque al final de cuentas devendrán en temas positivos para la sociedad. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, que tiene ya 20 años, y al ser la primera vez requería de una reforma con mucho mayor anticipación, pues tomará su tiempo llegar a ella, pero hay que reformarlo. El Código de Trabajo data desde el año 1992. Sí. Y hubo un esfuerzo en una ocasión, se llegaron a los temas administrativos, pero hay temas que son bastante delicados, que deberán seguirse discutiendo y trabajando, pero necesitamos un código de trabajo, porque el mundo laboral del 1992 no tiene nada que ver con el mundo laboral del 2022, nada que ver. Y las nuevas tecnologías obviamente también van transformando el mundo laboral y necesitamos reformarlo con tiempo. Que no nos pase de que cuando vengamos a reformar, pues ya estemos atrasados de nuevo. Me gustaría saber la propuesta de alianza público-privada, que fue una ley aprobada en la pasada administración. Ha sido puesta en marcha en esta administración, hay una dirección general de la alianza público-privada y hay unos proyectos identificados. ¿Han podido avanzar esos proyectos realmente? Sí, claro que sí. Hay inversionistas privados
nacionales y extranjeros dispuestos a colocar el dinero, la plata, en esos proyectos? La confianza y el liderazgo ahí también juegan un papel importante. Y hay proyectos que están avanzando de manera satisfactoria. El proyecto de Pedernales, que es un elemento importante. No solo yo le llamo Pedernales porque le llaman Pedernales, pero yo le llamo el gran embrión del sur, porque está llamado a desarrollar el sur. Hay proyectos, aunque yo defino alianza público-privada algo mucho más amplio que la misma ley, es decir, yo creo que no todo tiene que enmarcarse dentro de la ley para hacer una alianza público-privada per se. Por ejemplo, el proyecto de Manzanillo, que va a generar una inversión de más de 2.000 millones de dólares en esa zona, que no solamente va a impactar Manzanillo, de nuevo es otro embrión que tendrá un impulso para toda la línea noroeste, para la zona fronteriza, vamos a llamarle norte, comenzando con Dajabón, que podrá generar otros proyectos, porque al final de cuentas de lo que se trata es de colocar semillas en zonas. Estoy poniendo estos dos proyectos, estos dos ejemplos, que son más de 2.000 millones de dólares Pedernales cada uno. y Dajabón. Pedernales y Manzanillo. Lo de Manzanillo exactamente. Y el proyecto de alianza público-privada, proyecto de Pedernales, Bahía de las Águilas. Correcto, estos dos proyectos, la idea es que generen confianza, no solamente inversión, pero para nuevos proyectos en ambas zonas, que no tengan ni siquiera que ver con el proyecto en sí. Pero para poner un ejemplo, para que la gente me entienda, Manzanillo, que es un puerto, ya se está hablando de plantas de generación de gas en la zona, de astillero. Obviamente... Eso es una alianza público-privada, Manzanillo. Manzanillo es una inversión en un puerto. Sí. En un puerto. Sí, pero... ¿Quién va a hacer la inversión en ese puerto? La inversión la está haciendo el Estado, 46 millones de dólares. Pero esos 46 millones de dólares están generando inversiones por más de 2.000 millones de dólares en la zona. Por eso que yo le llamo alianza público-privada un concepto mucho más amplio que la misma ley. Y la idea es que la inversión de Pedernales, que sí es de más de 2.000 millones de dólares, que sí es una alianza privada per se dentro del marco de la ley, genere otras inversiones privadas en el sur que superen ese valor. Esa es típicamente turística. La de Pedernales es puramente turística, pero en diferentes ámbitos turísticos. No solo hoteles, sino aeropuertos, que genera una atracción importante en otras zonas, lo que sería toda la región de Enriquillo, que involucra Barahona, que involucra Bauruco, que involucra obviamente Pedernales, Independencia, es decir, generar nueva riqueza en una zona que claramente el país lo necesita. Y eso conecta con la estrategia fronteriza, el llamado muro económico, tanto por el lado de Pedernales como por el lado de Manzanillo. ¿Por qué? Porque todas estas inversiones podrán generar inversiones en la frontera, en dos aspectos de la frontera, en dos áreas de la frontera. Habrá que trabajar para también generar atracción de inversión en el centro de la frontera y así, sí verdaderamente, construir el verdadero muro económico que el país necesita para que se genere beneficio en ambos lados de la frontera. Qué bien. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Joel Santos, ministro de la Presidencia del gobierno del presidente Luis Abinader, que está de cumpleaños, cumpliendo 2 años al frente de la administración pública. Volvemos en un momento. Joel, me gustaría conocer cuáles son las perspectivas de estos próximos 2 años, del 2022 al 2024, cuando habrá elecciones y se entiende que es muy probable que el presidente Luis Abinader sea el candidato a la reelección porque no tiene ningún impedimento. ¿Qué es lo que va a hacer esta administración en estos 2 años que quedan en términos de inversión pública, en términos de satisfacer, digamos, necesidades que la sociedad ha mantenido durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que
la estrategia para los próximos 2 años debe seguirse centrando en fortalecer diferentes áreas de la economía, seguir apoyando al sector privado, pero también seguir desarrollando todo lo que tiene que ver el tema de seguridad, que no hemos hablado hoy. La reforma policial está corriendo, y una reforma policial que está abarcando no solamente aspectos de inversión en la policía, sino del mejorar los recursos humanos a través de un sistema educativo en la policía mucho más fortalecido. Estamos hablando también seguir fortaleciendo el tema de salud, seguir fortaleciendo el área de educación, aunque los resultados no se ven de inmediato en educación, pero hay muchos temas importantes que se están trabajando en el área educativa. También está el área de infraestructura, que muy bien mencionas, que es concluir muchas de las obras que están en proceso. Debo decir que a estos primeros 2 años se han realizado unas 87 obras importantes, pero en los próximos meses hay inversiones por 30,000 millones de pesos con otras 32 obras de aquí al final del año que son importantes. Mencionar solamente la circunvalación de Asua, que es un tema tan importante para el sur. La circunvalación de Baní también está en proceso para más adelante. También dentro de otros proyectos está el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, la ampliación del teleférico de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, la misma estación de metro a Los Alcarrizos. Los Alcarrizos es prácticamente una ciudad como cualquier otra a nivel de habitantes y de personas que están, por lo tanto hay que ponerle atención. ¿Es la expansión del metro o ustedes le llaman monorriel? Es elevado, ¿verdad? Sí, correcto. Monorriel por arriba, correcto, hasta Los Alcarrizos. Hasta Los Alcarrizos. Y también hay que seguir haciendo muchas obras de asfaltado en todas las diferentes zonas del país. El asfalto, señores, asfaltar las calles trae desarrollo. ¿Por qué? Porque las comunidades, pues, resuelven muchos problemas, inclusive hasta de salud. Entonces el tema de seguir asfaltando el resto del país. Y están asfaltando el resto del país. Hay un proyecto de asfaltado. No solamente en las grandes ciudades, sino barrios. Así es. Hay un proyecto de asfaltado muy importante y creo que gran parte de los esfuerzos también deberán continuar en ese sentido. Hay que seguir creando las obras de infraestructura del sector turístico, que es un sector en crecimiento. Hay que seguir fomentando el empleo, apoyado en el sector construcción, en el sector zona franca, que son grandes generadores de empleo. Hay que seguir apoyando el mercado de valores de la República Dominicana, que puede inclusive financiar muchas de las infraestructuras hacia el futuro. No todo tiene que ir o caerle el peso al sector público. Por lo tanto, el mercado de valores puede jugar un factor o un rol fundamental en este proceso. Bueno, ya hablamos de salud, hablamos de seguridad. El presidente acaba de ratificar al gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés, al frente de la política monetaria, en realidad, porque Junta Monetaria, gobernación del Banco Central siguen en manos de una persona que ya va a cumplir 24 años al frente. Parece que él representa mucha seguridad y confianza. Representa seguridad y confianza. Se ha hecho un trabajo importante, ha jugado un rol importante en balancear el crecimiento económico con el proceso de estabilidad, el control de la inflación, que no hemos hablado, es un tema importante. Mantenerlo dentro de un dígito en una situación tan difícil ha sido un logro importante de este gobierno, y obviamente el Banco Central ha jugado un rol fundamental en este proceso. Las presiones inflacionarias, gracias a la política monetaria, al control de política fiscal, pero también hay que decir que el ambiente internacional, a nivel de precios internacionales, ha comenzado a ceder, pues va a ayudar a que la inflación, que es de los temas principales, o sea, el controlar la inflación es la mejor política social que un gobierno puede tener, porque
la realidad es que la inflación no tiene vuelta atrás. Gustavo Petro, al llegar al gobierno, lo primero que presentó fue un proyecto de reforma fiscal. ¿Hay la posibilidad de que en esta administración de aquí al 2024 se hable de ese tema o está descartado? Yo no lo veo suceder en este gobierno. Creo que una reforma fiscal requiere de un nivel de discusión y porque no estamos hablando de reforma tributaria, que las personas lo confunden. Una reforma tributaria, pues se pueden sentar un grupo y definir los impuestos aquí, los impuestos aquí, pero una reforma fiscal requiere de la tranquilidad para poder lograr sus objetivos, que son de mediano y largo plazo, no coyunturales. Una reforma tributaria coyuntural, desde mi punto de vista, no necesariamente beneficia a la población. Pero una reforma fiscal que incluya los ingresos, los gastos, la estrategia, pues sí. Pero la realidad es que no veo tiempo para poder lograr ese objetivo en este proceso. Y en perspectiva, en relación con la posible regularización o estabilidad en Haití, ¿hay algún plan? Yo sé que es un tema que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ¿hay algún plan respecto a los haitianos y la democracia haitiana en la que el gobierno dominicano ha estado trabajando con Panamá, Costa Rica y Estados Unidos? Me gustaría saber, ¿alguna posibilidad de que apoyemos una regularización en Haití, una estabilidad, más allá de lo que hemos hecho hasta ahora? Es nuestro mejor interés que Haití se estabilice. Nosotros podemos hacer algunas cosas, pero solo lo podemos lograr hasta cierto punto. República Dominicana no puede hacerse cargo de la situación haitiana y el presidente ha sido muy categórico en este sentido. La situación haitiana lamentablemente ha llegado a un desgarro tal, porque es la palabra que le cabe, que sin una importante ayuda internacional y coordinada, Haití no tendrá posibilidades de recuperarse y ese peso y esa carga República Dominicana no tiene la capacidad de lograrlo. Nosotros sí podemos hacer nuestro trabajo y nuestro mejor esfuerzo porque somos de los principales interesados, pero no hay posibilidad de nosotros poder cargar con esa situación al deterioro que lamentablemente ha llegado. El hecho de que los haitianos no hayan dado demostración, tanto la oposición como el gobierno, de un diálogo, de ponerse de acuerdo en puntos básicos, parece ser que eso ha desanimado mucho a la comunidad internacional para seguir interviniendo. Hay un intelectual haitiano, Gilbert Marvilus, que nosotros lo contactamos y le pedimos que desde dentro de Haití, alguna forma de discutir este tema, y él decía que se convoque una reunión de líderes caribeños, que esa reunión sea en la República Dominicana y que los líderes haitianos estén dispuestos a discutir puntos básicos y se firme un acuerdo de paz para terminar con los grupos armados y las bandas que azotan Haití. ¿Qué piensa de eso? Yo pienso que... Es muy concreto, muy específico. Sí, yo creo que eso no... Todo ayuda, pero yo pienso que cuando hablamos de comunidad internacional tienen que estar los países con la capacidad de aportar recursos y de ayudar a imponer una solución, porque es que yo pienso que la situación haitiana está... ya esta es una opinión de Joel Santos, obviamente, no es una posición del gobierno, pero creo que la situación se ha ido más allá. ¿Tú crees que la decisión, la cuestión debe ser imponer una solución? Bueno, cuando digo imponer una solución, me refiero a traer los recursos necesarios o poner en la mesa los recursos necesarios para que haya una solución. A eso me refiero con imponer, es colocar sobre la mesa los recursos, porque una discusión sin recursos disponibles, para mí ya el tiempo de esa parte pasó. A eso me refiero con eso. Bien. No que se le vaya a imponer al pueblo haitiano una solución. Okay. Lógicamente, tiene que haber una discusión con la sociedad haitiana, pero tienen que estar los recursos sobre la mesa, porque al final de cuentas, toda problemática tiene un elemento económico importante. El tema de las bandas no están actuando
simplemente por hacer maldad. Hay un tema económico involucrado allí. Sí. Y lógicamente tienen que venir los recursos disponibles para poder atacar ese problema. Claro que sí. Joel, muchas gracias. Le agradezco muchísimo esta conversación. Abarcamos muchos temas. Hay otros que se quedan porque no, obviamente una hora no podemos abarcar todos los temas, pero muy agradecido y le deseo éxito y espero la próxima, el decreto que ratifique a Joel Santos como ministro de la presidencia. Así como pasó el de Héctor Valdés en estos días. Bueno, ya es una decisión del presidente que ya habría que esperar. Así es. Señores, muchas gracias. Muy, muy agradecido, Joel, y muchas gracias a ustedes por la compañía.